Pues me da mucho gusto presentarles a mis invitados y juntos emprender este camino hacia la oración, hacia el poder de la oración. Muchísimo gusto y gracias, Lola Landa, por sugerir este tema. Bienvenida de nuevo. Gracias. Eres máster en espiritualidad y además, y yo no lo sabía, ahora lo sé, eres especialista en vida y obra de Santa Teresa de Jesús. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. Y mi siguiente invitado es su primera vez en el programa, pero me da muchísimo gusto que nos acompañe para que nos cuente su experiencia con el tema de hoy. Él es el padre Mario Alberto González, pertenece a la congregación Hermanos de San Juan. Bienvenido, padre Mario. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar con ustedes y apoyar con mi granito de arena en lo que pueda. Muchísimas gracias, padre, por venir. Y bueno, antes de comenzar, pues alguien está celebrando un cumpleaños. Cumplir años es hermosísimo y que este nuevo ciclo de vida que hoy me vas a hacer llorar. De bendiciones, de alegría, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Gracias por compartir tu cumpleaños con nosotros. Gracias. Muy bien. Pues yo les quiero decir a todos los que están acompañándome ahorita en el programa con Claudia de que es un regalo muy grande de Dios que me ha dado la oportunidad de vivir tan plenamente como vivo. Qué rico. Hoy que llego a una cantidad de años espantosos, pero la juventud la tengo en el corazón y en el alma porque está lleno de Dios. Y se proyecta. Muy feliz cumpleaños, que este nuevo ciclo de vida esté lleno de logros realizados, de todas tus metas y tus sueños, de mucho amor, de todo lo que tú quieras. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos a hablar del poder de la oración y es una sugerencia precisamente tuya, Lola. ¿Por qué orar y para qué orar? Pues sí, ¿sabemos hacerlo? Porque fíjate que lo veo en los cursos y con la gente que trato, en el coaching espiritual y en las meditaciones y todo, que la única manera de poder nosotros realmente hacer esto, de ser felices y hacer nuestro trabajo en la tierra, es a través de conectarnos con Dios. Y la forma de conectarnos es a través de la meditación. Yo les digo, y de la oración, yo les digo que es como si Dios nos estuviera hablando y nosotros no queremos contestar la línea roja del teléfono. Y está tan accesible y tan a nuestra disposición, porque es cosa nada más de decidirnos, rendirnos a Él para buscarlo, porque esa es la oración. La oración es con el deseo de buscar a Dios dentro de nosotros y encontrarlo, porque Él es el que nos habla y nos llama primero. Él va por delante buscándonos y hablándonos, y nosotros necesitamos rendirnos a darle importancia a las cosas exteriores y materiales para poder darnos el tiempo de estar con Él en esa intimidad. Muchas veces se nos va el día y nos damos cuenta que ni siquiera dimos las gracias por amanecer. La persona, padre, que me ayudaba a contactarte, sí, que es muy valioso para nosotros que estés aquí, porque los padres por lo general tienen una vida siempre muy ocupada. Porque estuvimos buscando y no se podía, y uno daba un curso y tal, así es que, mira, pues bueno, Dios quiso que estuvieras aquí con nosotros, se apartó un pedacito de tiempo y aquí Muchísimas gracias. La persona que me ayudó a contactarte, la señora Angélica, me decía que ustedes en su congregación dedican una parte muy importante a la oración. Y yo te decía, bueno, se dedican exclusivamente a eso, y ya tú me explicabas. ¿Nos explicas para que el público lo escuche? Sí, pues muy buenos días a todos. Les explicaba aquí a las compañeras que en la iglesia hay varios tipos de congregaciones contemplativas, es decir, que se dedican realmente a la oración, exclusivamente a la oración, y hay congregaciones que son activas, es decir, que tienen un cierto tiempo de oración, pero que tienen mayor parte del tiempo en actividades apostólicas, sobre todo predicación, enseñanza, cuidado a los enfermos. Nuestra comunidad es mixta, es decir, que damos bastante tiempo a la oración, aproximadamente, bueno, pues se puede medir en tiempo, ¿verdad? Pero lo que importa es la calidad. Claro. 5 horas aproximadamente al día, y también damos mucho tiempo al apostolado, es decir, a la predicación, al acompañamiento, a los sacramentos, a las obras que hace. Y a las obras, sí. Perfecto. Aquí el padre Lola menciona algo importante. Lo podemos medir en tiempo, pero es importante recalcar la calidad. A lo mejor podemos creer estar orando 12 horas de estas 24 que tenemos, ¿no? Bueno, normalmente pasa que cuando necesitamos y estamos pasando por un momento muy difícil, eso sí, las rodillas nos hacen llagas.
porque estamos pide y pide y pide. Y Santa Teresa de Jesús, que es precisamente la maestra de oración en la Iglesia Católica, nos enseñó cómo la oración del limosnero al Señor no le gusta. ¿Esa cuál es, Lola? La de te pido que me, por favor, la del limosnero es todo el santo pedir, todo el santo día pedir. Entonces, si nosotros observamos nuestra oración, esa es la que hacemos. Te pido, Señor, que por favor me ayudes con esto y que ayudes con lo otro y que te lleves a mí eso. Y entonces queremos, el problema es de que nosotros no estamos comunicándonos con Dios porque no estamos escuchando qué quiere de nosotros y aprender del acontecimiento que estamos viviendo, precisamente porque estamos sumidos en nuestro ego, solamente viéndonos hacia adentro y viendo nuestras necesidades. Entonces, obviamente esa oración no la quiere el Señor, porque no entras en relación, no lo escuchas, nomás estás metido en tus problemas. Y esa es la oración que Santa Teresa decía del limosnero. Ahora, hay diferentes tipos de oración. La primera oración que Santa Teresa de Jesús nos enseñó fue la oración del recogimiento, que es la oración en donde tú recoges tus potencias. ¿Qué quiere decir con esto? La potencia de la memoria, que es el de que nuestros pensamientos no traigan la memoria de los acontecimientos de ayer y de antier y de hace rato y de lo que hablé ahorita antes de empezar, etcétera. La inteligencia, que son los pensamientos que tú generas, y la voluntad. Sí. Esas son las potencias de las que habla Santa Teresa. Entonces, en el momento en que entras en esa interioridad, en esa interiorización, donde estás concentrado en tu respiración y estás sintiéndote que estás presente, en ese momento el alma es el que se hace protagonista. Bien. En ese sentido, Padre Mario, podemos orar más allá de ciertas oraciones o rezos que, por ejemplo, la Iglesia Católica y quizá otras iglesias tengan ya bien establecidos. Más allá de eso, podemos orar como queramos, platicar con nuestro Padre como queramos. Así como en el programa, muy a gusto. Así a gusto, en chal a gusto, sabroso. Sí, de hecho, podemos decir que la oración, antes que todo, es el ejercicio de las virtudes teologales, es decir, de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Esas son virtudes teologales, fe, esperanza y caridad? No sé qué dije, teologales, sí, ¿verdad? Sí, lo dije, teologales. Sí. Bien, sí, orar, ¿qué es? Es creer, esperar, amar. Ay, me gusta esa frase. ¿Sabe cómo dirían los jóvenes de hoy en día, Padre Mario? Esa frase es para el Twitter. Ándele, pues la ponemos. Y la repetimos. Orar es creer, esperar, amar. De acuerdo con eso. Las tres virtudes teologales, porque justamente es el Hijo de Dios que se comunica con Dios. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Pues a través de la vida del Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa vida del Hijo de Dios? La fe, la esperanza y la caridad. Entonces, sí es claro. Podemos tener, como también nos explicará muy claramente Lola, una oración de silencio, es decir, donde no tenemos que hablar, sino simplemente estar ahí con el que amamos. Ya. Hay algunos santos que definen así la oración. Estar ahí con el que amamos. Sí. Qué bonito lo explicas. Tengo un minutito para, antes de irme al primer corte, Lola Landa, explícanos, por favor, en este tiempo, los 2 talleres que vas a iniciar en la ciudad de Monterrey. Es sobre el mismo tema, Despertando tu alma, pero en diferentes espacios. Así es. Despertando tu alma es un curso que ahora lo voy a dar intensivo, precisamente por la necesidad que tengo de estar saliendo fuera y compartirlo con otras gentes en otras ciudades. Y empieza el día 11 en Punto Central, en el local 11 del Ágora, en la Colonia del Valle, en Garza García. Es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 3 horas en donde les doy una introducción a qué significa ser hijo de Dios, por qué estamos aquí en el mundo, cuál es nuestro papel de co-creadores, qué significa ser co-creador en la tierra, y luego la segunda parte empieza el camino espiritual según las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús sobre las moradas, desde una perspectiva moderna, vamos a ponerlo así. Y en cada clase tenemos media hora de meditación guiada en donde yo los voy llevando para que vayan descubriendo cómo poder permitir o dejar que nuestra alma, que su alma sea la protagonista y saber cómo entablar esa comunicación con Dios
desde su alma a la unión con Y por la tarde, las mismas fechas, bueno, este es Así 18, 25, 2 y 9 de octubre en el CENSE, que es el Centro de Evolución de la Conciencia Espiritual, que es donde tengo el centro, en Ignacio Vallarta 635 Sur, entre Padre Mire y Matamoros. Ahí normalmente los miércoles tenemos meditación y el día 18 empieza el curso. Y tengo una beca, tenemos una beca para él. Y tengo, claro, una beca encantada. Entonces, si pueden hablar al 1931-6252 para recibir información, o en el Facebook a través de Lola Land. Muy bien. Y sobre el tema de hoy, nuestra producción preparó esta cápsula informativa. Vamos a escuchar y a ver. La oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Él. Si quieres que una planta tenga vida, debes regarla. Si deseas mostrar que quieres a una persona, debes decírselo. Si cortas las raíces de un árbol, el árbol se muere. Eso pasa con la oración. La oración es vida para nuestro espíritu y es el medio para comunicarnos con Dios. Hay oraciones que ya están hechas y nos ayudan a encontrar las palabras que queremos decir, pero hay otras que salen de nuestro corazón de acuerdo al momento que estamos viviendo. La oración en comunidad nos une a todos y nos hace sentir una familia en torno a nuestro Padre Celestial. Lo bueno de la oración es que puedes pedir por otros también, y Dios siempre escucha lo que dices. La oración nos permite entrar en contacto íntimo y personal con el Ser Supremo, como en cualquier relación que a través de diálogo y trato frecuente se puede conocer y amar a la otra persona. Así la oración es un medio de comunicación con el Creador, donde se le va conociendo y descubriendo cada día. Sentí muy bonito al ver todos estos, y ahorita le voy a pedir al Padre que me explique. Qué bonito, o sea, nada más de verlo, sentí tan bonito, no sé si les pasó. En la producción de Cristina Beltrán, la voz de Alejandra Morales, esta cápsula. Qué bonita voz tiene la Morales, ¿verdad? Transmite muy bonito también. Sí, bueno, esa es otra historia, y haremos un tema de locución y el poder de la locución también. Hablamos del poder de la oración. Antes de hacerte esta pregunta, sí, Padre Mario, platícanos acerca del taller de filosofía que van a iniciar en el convento en el cual vives. Sí, pues muchas gracias. Entonces, nuestro fundador es un dominico, el Padre Marie-Dominique Philippe, y justamente el 8 de septiembre festejaremos el término de los 100 años de su nacimiento. Bien. Ya falleció en el 2006, falleció nuestro fundador, pero es un padre que tuvo una larga carrera de trabajo filosófico y teológico al servicio de la Iglesia. Entonces, la filosofía, sobre todo la que él vio que tenía armonía con la fe, era la filosofía de Aristóteles, que fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino, porque, bueno, pues entraban en armonía con la fe. Entonces, nosotros que estudiamos esta filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, pues la damos también en nuestro apostolado. Entonces, este fin de semana, viernes 6 al domingo 8, tendremos un pequeño taller de charlas sobre el recorrido filosófico que tuvo nuestro fundador. Muy bien. Más informaciones los pueden encontrar en la página web de la comunidad. ¿Cuál es? sanjuan.org.mx. sanjuan.org.mx. Así es. ¿El taller tiene algún costo de recuperación? Es gratuito. Si se quieren hospedar en el convento, si les pedimos una cooperación, pero si solo quieren ir a las charlas. ¿Dónde está el convento? ¿Se puede decir? Sí, claro. Está en la colonia Rincón de la Sierra, en Guadalupe, Nuevo León. Muy bien. Calle y la Brasil información 100. En la página web. ¿Tú tienes Facebook también, Padre? Tengo Facebook, sí. También te pueden encontrar en Facebook y si te preguntan cualquier de hecho, ahí relacionado. En la página de la congregación están los Facebook de los hermanos. También. Y van a aparecer en pantalla más adelante. Bueno, de una vez, ya que tenemos el micrófono de tu lado, Padre Mario, hacemos esto cuando oramos, o así, o así, o así. Se siente rico, pero ¿tú nos pudieras platicar un poquito de dónde nace esto? ¿Por qué lo hacemos? Es un no sé si tenga algún nombre esto. Una posición orante. Una posición orante. Pues la verdad no sabría explicarlo de manera histórica, pero es cierto que hay gestos que nos ayudan a rezar. No es lo mismo rezar de rodillas que rezar acostado. Y no es lo mismo rezar con las manos juntas que rezar, pues no sé, con las piernas cruzadas, con un chicle en la boca, no sé, pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay gestos que favorecen esa interioridad. Y es cierto que un gesto clásico de interioridad
pues es juntar las manos, ¿no? Donde está el centro de la vida, el corazón. Claro. Pero no sabría explicar. Bueno, lo que yo sé, perdón, es que nosotros somos nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha, somos los hemisferios. Y en la explicación del ser que en un momento dado hago en los cursos es que nosotros estamos hechos de cuerpo y alma. Es nuestro ego y nuestra parte divina. Entonces, nuestra parte divina, que es lo importante de anclarnos en ella para expresarla a través del cuerpo, y son las dos formas de que nosotros estamos uniendo nuestros hemisferios, nuestra parte de nuestro ser, para entrar en comunicación todo uno con Dios. Bien, y ahí se une, esto es muy de los hindúes, sí. O sea y que lo hacen desde el corazón. Pero bueno, también nosotros en nuestra cultura occidental también, y bueno, cuando estás en una concentración, pues también estás así, o cuando estás muy doliente, pues también te pones de diferentes maneras. Es que el cuerpo no está separado de nuestra mente, somos todo, somos uno, ¿verdad? Bien, hablabas entonces, Lola, de 4 diferentes maneras de orar que nos enseñó Santa Teresa de Jesús. Y la segunda es... La segunda manera es la de la oración de quietud. Cuando la persona ha podido dejar que el ruido de la mente lo distraiga y que tiene una concentración de que el cuerpo no se mueva, porque si nosotros nos estamos rascando, si nosotros estamos haciendo así, no podemos entrar a este nivel de oración. Y este nivel de oración es muy profundo porque es cuando entramos en la eternidad. Salimos del cuerpo, como quien dice, o sea, lo dejamos a un lado porque estamos potenciando nuestra alma. Y es en este tipo de oración, que es la que llama Santa Teresa la oración de quietud, es donde entramos precisamente más profundo y encontramos ese gozo, esa paz. Nos damos cuenta de que no somos un cuerpo, de que somos un alma haciendo una experiencia humana. Ella recomienda entonces, nos invita a tener este espacio de quietud. De quietud. Bien. En donde no nos movamos, no le demos importancia al cuerpo por media hora, por 20 minutos, para que tu alma pueda ser la protagonista y entrar a esa relación y comunión con Dios. Padre Mario Alberto, tú nos recomiendas orar también y cómo hacerlo. A lo mejor hay gente que dice, yo no tengo tiempo, ¿yo a qué horas? Y luego, no, pues para ir a la iglesia. No. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú desde tu experiencia personal con él? Con el mero mero. Sí, es cierto que pues la oración es entrar en relación con alguien, ¿verdad? Es una persona, Dios. Claro. Entonces, no podemos entrar en relación con alguien de una manera íntima si no damos tiempo, es evidente. Hay que darnos tiempo. No basta con mandar mensajitos a nuestros amigos por el Twitter o por el Face, tenemos que verlo, tenemos que tomar un buen café con él de vez en cuando. Entonces, pues sí, es cierto que si queremos ser realistas, lo que tenemos que hacer es darle un poquito de calidad a ese tiempo, consagrar unos 5 minutos, 10 minutos. Y es cierto que a veces nos es difícil con todas las tareas que tenemos, pero también lo que podemos hacer es, por ejemplo, ofrecer nuestras actividades en la oración. Hacer una pequeña oración rápida de 1 minuto cuando empiezo a trabajar y una al final de trabajar. ¿Y qué es lo que hice? Pues consagré todo ese tiempo a Dios. Es decir, se lo ofrecí y al final se lo presenté de nuevo. Es como esos pequeños trucos, pero yo diría, si queremos progresar realmente, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo a la oración. Sí. Vamos a hacer una pausa. Claro. La tercera manera en la que Santa Teresa nos enseñó a orar, ¿cuál es, Lola? La tercera manera es la oración contemplativa. Ella habla de crear y generar una amistad con Dios. Es hacer a Dios nuestro mayor e íntimo amigo y que toda nuestra interioridad se la compartamos a Él. Ahí en ese diálogo amoroso es donde se crea la amistad con Dios y empieza ese dar y recibir. Entonces Dios nos regala unos regalos maravillosos de su presencia dentro de nosotros y que lo podemos ver y sentir a través de nuestra intuición y de nuestra visión interior divina. Y si yo les pregunto, ¿cómo hacemos esto en la práctica, Padre Mario? ¿Cómo sería la oración contemplativa? Y luego tu opinión, Lola. ¿Cómo lo hago? Porque oigo contemplativa y pienso en contemplar, en ver, en observar, pero a lo mejor estoy equivocada. Pues aquí tal vez quisiera retomar lo que mencionó la señora Lola.
al principio. La oración, antes que una tarea mía, es algo que viene de Dios. Cuando yo tengo ganas de rezar, en realidad es Dios que me está llamando. Es lo que dice el catecismo. Sí. Oramos como una respuesta a Dios que me está llamando desde el corazón. Entonces, la contemplación será lo mismo. Será un don que me viene de Dios. Claro que implicará de mi parte, como todos los dones de Dios. Dios no consiente niños chiflados. Es decir, que Él me da cosas, pero Él pide que todo lo que yo pueda dar, me lo dé. Así, por ejemplo, la señora Lola nos explicaba que hay que tratar de dejar pues, los problemas de un lado, ¿verdad? Hay que dar un tiempo. Hay que esforzarme por leer la palabra de Dios, que es la fuente más grande de fe y de oración que tenemos. Entonces, si es cierto, Dios no consiente niños chiflados y por lo tanto todo lo que sea de mi trabajo, parte mía, es decir, dar un tiempo, concentrarme, tomar la palabra de Dios y más, pues Dios me lo pedirá para darme ese don de la contemplación. Pero eso es un don de Dios, la contemplación. Pero en sí, ¿qué es la contemplación? Es el de sentir, o sea, sentirte en tu alma, en tu esencia divina, unida a Él. Bien. Es donde ahí, pero sin perder la individualidad, sino que tú sigues siendo tú en relación con Dios, con tu Padre amado, con el que genera todo ese amor. Ahora, una cuestión que me faltó aclarar es, ¿por qué buscamos orar? Y es nuestro deseo profundo de encontrar a Dios, porque somos un alma en un cuerpo humano en la tierra haciendo un trabajo. Entonces, esa necesidad de regresar al origen, de conectarnos con el que fue quien nos creó, eso es lo que nos motiva y lo que siempre nos impulsa a orar y a regresar a Él. Por eso yo siempre pienso que por más que la gente diga que es atea y que está fuera de la iglesia o de la religión o de cualquier experiencia mística o espiritual, siempre hay ese toque en su alma, porque nosotros tenemos que buscar siempre nuestro origen. Menciona hasta aquí los tres momentos en oración que nos platicas de Santa Teresa. Es la oración de recogimiento, que es la oración donde más esfuerzo tenemos que hacer, y ella lo dice con unos ejemplos del hortelano, como es cuidar el huerto, es como ir a sacar el agua del pozo, haciendo mucho esfuerzo. Bueno, el primer nivel de oración es eso, porque requiere de disciplina, de voluntad, de constancia, de entrega y de rendición a Dios. Después viene la oración de quietud, que es la siguiente, en donde tú ya tienes una experiencia en la oración porque has ido avanzando en ella con tu constancia, con tu voluntad centrada en el deseo de regresar al Padre, de encontrar a Dios. Y entonces ahí es cuando Dios te regala ese momento que es la eternidad, donde entras al no espacio y no tiempo, y donde empiezas a percibir lo que es la experiencia de Dios. Y la cuarta la dejamos para el siguiente bloque, el segmento, y la tercera es la de contemplación y la cuarta es la de unión, que la explicamos más adelante. Sí. Y sigo leyendo comentarios. Dice, por ejemplo, Juan Alfaro: saludos al hermano Mario de parte de Jesús Alfaro. Dije Jesús y leí Juan y es Jesús, ¿verdad? Jesús Alfaro, ahí sí. te digo, pongo de hecho es Juan la Jesús. herramienta, Es Juan Jesús, mira. Alfaro dice, y de su familia también, saludos de parte de la familia de él. ¿Dónde queda la congregación de los hermanos de San Juan? Te mandan saludar. Sí, pues muchas gracias. Yo también te mando muchos saludos, Juan Jesús. La congregación San Juan, aquí en Monterrey, está en la colonia Rincón de la Sierra, en Guadalupe, Nuevo León. Por la avenida Israel Cavazos, se transforma en calle Brasil, número 100, ahí tienen su casa. Muy bien, y va a estar el taller de filosofía este fin de semana. Así es. Conociendo la verdad, se llama el taller ¿cómo? El amor a la verdad. El amor a la verdad. María de Lourdes, ¿sí podemos hacer oración para que le vaya bien a otra persona? Dice. Cuando oro por otro, ¿sirve, Padre Mario? Claro que sí, podemos orar por los demás. De hecho, la Escritura está llena de eso, ¿verdad? Sí. Jesús mismo, dice la carta a los Hebreos, intercede por nosotros. Lo vemos en el Evangelio constantemente. Él reza por sus verdugos, etc. Claro, podemos rezar por los demás, podemos orar por los demás. Creo que cuando oro por el otro también estoy orando por mí, porque realmente todos somos uno, ¿verdad? ¿Creen? Así es. Somos uno, pero como decía la señora Lola, que me parece muy importante, por ejemplo, en la oración no nos fundimos en Dios, sino que guardamos la individualidad. Claro. Nunca seré una fundición con Dios. Aún y cuando en el cielo no estaremos fundidos en Él, estaremos cara a cara. Ya. Guardaremos la individualidad.
Bien. María Antonieta dice, ¿se debe estar completamente solo para estar en contacto con Dios? ¿Qué opinan, Lola? Pues si no puedes físicamente, sí en tu interior. Porque ahora sí es recomendable definitivamente que te des un espacio, porque también tu mujer que estás todo el día trabajando y que estás con hijos y todo esto, necesitas un espacio para poder entrar en esa relación profunda con Dios. Entonces yo sí creo que es importante, para poder entrar en una relación más profunda, encontrar tu espacio. Jesús lo decía, cierra, en la Biblia dice, cierra, cierra con tu puerta, ¿no? ¿Cómo es, Padre? Sí, aquí lo tengo. Cierra la puerta y entra a tu intimidad, a tu altar con Dios. ¿Lo tienes ahí en ese? Sí, perdón. Sí, no, encantada. Bueno, ahorita que lo encuentres. Sí, lo debo de tener. Y entonces en esa comunicación profunda es, ahora, en el día, pues obviamente estamos trabajando, pero como nos dijo el Padre al principio, nosotros nos levantamos y le dedicamos nuestro día al Señor, conectándonos con Él. Y después, todo el día, pues si nos acordamos más de que lo que hagamos lo hacemos por Él, a medida en que más hacemos presente su presencia en nosotros, toda nuestra vida cambia. Más llenos de entusiasmo estamos, que ese es el significado de la palabra entusiasmo. Así es. ¿Cuál es ¿Ya la encontraste? Sí, es el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es un texto que escuchamos al inicio de Cuaresma, generalmente. También quisiera precisar que es cierto, existe esta oración de soledad, pero también en el Evangelio está la oración de comunidad. Ajá. Bien, lo dice Jesús también, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Lo vemos, por ejemplo, en el momento de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, que están los apóstoles reunidos con María en oración, y ahí es cuando baja el Espíritu Santo. Entonces están las dos cosas. De hecho, creo que es muy importante para que crezca el sentido eclesial, que no nos quedemos en nuestro rinconcito, con mi Dios, mi iglesia, mi oración, mi fe, sino que al contrario, vayamos a la iglesia, compartamos la oración con nuestros hermanos. Es algo que es grato a Dios. La oración comunitaria. También. Entonces orar nos da este entusiasmo y nos empodera. Tengo que ir a pausa. Con la oración se puede curar la depresión. ¿Qué opinas, Lola? Totalmente. Es la mejor medicina. Nada más que obviamente si la depresión es endógena, o sea, es física, tendría que ver si realmente tiene alguna descompensación hormonal o de la tiroides y todo eso. Y ¿sabes qué pasa? Que ahorita hay mucha depresión existencial, por la crisis existencial. Estamos siendo invitados por Dios en esto que he hablado de la tercera y de la cuarta y de la quinta dimensión, de que estamos siendo llamados por Dios para irnos a avanzar más hacia Él. Entonces, cuando una persona no tiene un eco en su vida de saber darle cauce o cómo darle cauce a esta necesidad natural de este llamado, entonces pues la vida no tiene significado y entra en unas depresiones. Y lo que ahorita estamos viviendo es que por favor pónganse en las pilas y de verdad no dejen de orar. La oración es lo único que va a hacer que podamos cambiar nosotros y cambiar nuestras familias y cambiar al mundo. Pues es que cambio yo, cambia el mundo. Así es. Gracias, Lola. Dice Marisela Guerrero Gómez, ¿cómo puedo resolver mis problemas orando? ¿Cómo empezar? ¿Qué le recomiendas, Padre Mario Alberto? Pues es como todo lo práctico, ¿no? ¿Cómo empezamos a aprender la bicicleta? Pues subiéndote a la bicicleta, ¿no? ¿Cómo aprende uno a nadar? Pues echándote al agua, no vas a aprender fuera del agua. En la oración hay algo de eso, es algo muy práctico. Hay que empezar orando. ¿Y cómo? Pues tal vez leyendo la palabra de Dios. Hay muchos textos en la palabra de Dios, en los evangelios especialmente, que nos dicen cómo hay que rezar. Por ejemplo, lo que les acabo de leer, justo después está el Padre Nuestro, que es la oración magna, ¿no? Que de hecho el Padre Nuestro, comentan los padres de la Iglesia, Santo Tomás en especial, Santo Tomás de Aquino, que es una escuela en sí de oración el Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos aprendiendo a orar, porque esa misma oración nos está enseñando qué es lo que debemos de pedir. Ahí estamos dándole gracias y reconociéndole. ¿Cómo puede empezar a orar una persona? Santa Teresa, gracias es orar. sí, no, y Santa Teresa, yéndome eso del Padre Nuestro, Santa Teresa decía que se podía quedar 1 hora
solamente con el inicio del Padre Nuestro, de hacer conciencia de lo que significa hablarle al Padre. ¿Por qué? Porque implica reconocernos hijos. Entonces, si yo soy hija de Dios, pues soy hecha a su imagen y semejanza. Y eso, tomar conciencia de qué significa ser hijo de Dios, es lo que ahorita nos está invitando Dios. De que tomemos conciencia, porque todo está aquí. Lo único es que no sabemos, andamos como hijos pródigos perdidos por el mundo. Y lo que quiere ya el Señor es que seamos hijos dignos de llegar a su presencia cuando ya este cuerpo no nos sirva, y ir con las manos llenas, ya no como hijos pródigos. Entonces, la oración del Padre Nuestro, si nosotros vamos tomando conciencia de lo que significa cada frase, es un inicio maravilloso para orar. Ahora que mencionas esta frase, ser hijo digno de Dios, ¿no somos hijos dignos de Dios per se por el solo hecho de haber nacido? Sí, pero nosotros no lo hemos tenido consciente. Se nos olvida. Nosotros nos sentimos pródigos, que andamos perdidos y que no entendemos en el mundo qué hacemos y que por qué Dios nos dio estas penas y por qué vinimos a este valle de lágrimas, y entonces nomás vemos todo lo que es a nivel de ego y material. Entonces nosotros somos los que quizá no nos sentimos dignos hijos de Dios. Exacto. Y de hecho perdimos esa dignidad por el pecado. Es lo que vino a hacer Jesús, darnos de nuevo esa dignidad de hijos de Dios. Y ya lo hizo. Y ya lo hizo. Hay que recordar eso. Rosa Isela, ¿cómo hacer para eliminar poco a poco el ego? Pues es que el ego no se puede eliminar. El ego, también se los he explicado y se los explico más en el curso, el ego es nuestra parte humana, es nuestra parte física, nuestra personalidad, nuestra psicología, y que obviamente esa está oscura en muchas partes porque pues estamos aquí en esta densidad donde andamos perdidos. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que somos un alma haciendo la experiencia humana en un cuerpo físico, como lo dijo un padre benedictino, Billy Jagger, que él definió esto así y me encantó, es cuando nosotros decimos, soy hija de Dios. ¿Y qué significa ser hija de Dios? Y en ese momento empiezo a dimensionarme como hija de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, ahí, si yo me anclo desde mi ser divino, yo puedo manejar mi ego, porque ya no estoy desde el ego, sino estoy desde mi ser divino. ¿Me explico? Claro, lo puedo reconocer a este que se llama ego y dar. Y entonces tu ego ya simplemente, tu cuerpo simplemente lo utilizas para expresar tu amor que traes como hijo de Dios. Entonces el cuerpo ya no es el que te domina, sino que tú lo tienes dominado a él. Vamos al siguiente corte, hacemos otra pausa. Padre Mario Alberto, ¿cómo orar? Si hay algún método, o si no nos dejamos de preocupar por un método. Me explicabas algo muy hermoso durante la pausa, ¿lo replicas? Sí, yo decía que como orar es sobre todo estar en presencia de alguien, amar, pues en realidad no hay un método para amar, ¿no? A lo mejor hay métodos para acercarme a la chica que me gusta, al chico que me gusta, pero en sí amar no es un método, y no hay un método para amar, es darse el amor. Y bien, pues la oración será esencialmente eso. A lo mejor hay métodos que nos ayudan un poco a acercarnos, a calmarnos, a retirarnos, pero no es eso la oración. La oración es esa relación personal con alguien, es ese amor, ¿no? Ese don personal del uno al otro. Y por ejemplo, las personas que oran a los santos, o a la Virgen María, o a santitas, en fin. Sí, yo hay otras religiones que no conceden ese poder, ¿no? Sí. Y bien, sí es una pregunta muy común, ¿verdad? Podemos rezar a los santos. Y bien, sí, es algo que está presente en las Sagradas Escrituras, no es algo que la Iglesia Católica inventó, ¿verdad? Está desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo le pedía a Moisés de interceder ante Dios, etcétera. En el Nuevo Testamento también está presente. Un pasaje que ilustra muy bellamente eso es el pasaje de las bodas de Cana, donde María intercede por una pobreza de estos novios ante su Señor. Pero lo más encantador, yo creo, que de esa oración, y yo creo que lo más importante también que tenemos que conservar en la oración de petición es hagan lo que Él les diga, dice la Virgen María. No es tienes que darles vino, sino que se abandona esa voluntad de Dios. Y yo creo que la oración realmente debe llevarnos a abandonarnos a esa voluntad de Dios. Nosotros muchas veces no sabemos lo que es bueno para nosotros. Nunca lo sabemos, él sí, ¿no? Sí. Nos es
lícito pedir bienes, pedir bienes temporales aún, lo que sea necesario para el bienestar y para el bienestar de nuestra familia, de nuestra nación. Pero no debe ser de tal manera a que nosotros queramos que Dios haga nuestra voluntad, sino al contrario. La oración lo que debe hacer es hacer que nosotros entremos en esa voluntad de Dios, que es la mejor para todos nosotros. Lola, la cuarta manera de orar que nos enseñó La cuarta manera de orar de Santa Teresa, pues es la oración de unión. ¿Y esa es cuál? Ese es el éxtasis. Ese es cuando nosotros estamos, cuando hemos llegado y cuando ha sido la gracia, porque la gracia divina siempre está expresada, o sea, Dios siempre está amándonos, no nos ama un ratito y luego nos deja de amar y luego, no. Dios nos ama y siempre está volcando su gracia hacia nosotros. Nosotros somos los que no tenemos la capacidad para recibir esa gracia, porque es como si tuviéramos cerrado nuestro canal en donde nos conectamos. Y en el momento en que nosotros recibimos y llegamos a esa oración de unión, es donde hemos ejercitado ese amor tan grande de entrega, para que es como si se abriera una rejilla y entrara la gracia. Entonces la gracia es el regalo de Dios, en donde nos lleva a sabernos que somos parte de Él, a sabernos que somos uno con Él. Y esa es por eso la oración de unión. Llegan tantas preguntas que ya no nos dio tiempo y tengo muchas más aquí. Dice, por ejemplo, María, ¿cómo hacer que Dios nos escuche? Dios me escucha. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Lo que pasa es, nada más. Eso es muy importante. Yo creo que después de una petición tenemos que hacer un acto de fe. Dios me escucha. Ahora, gracias, pero Señor, volvemos a lo mismo a lo que usted dijo, Padre, y lo dije yo al principio. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Somos muy egocéntricos, eso. En el momento en que tú lo escuches. Primero, escúchalo tú. A ver, ¿por qué Dios no escucha? ¿O Dios escucha? Pues sí, pero tú escuchas a Dios. Entonces, todos los acontecimientos que nos pasan en la vida es porque Dios nos está mandando dentro de su plan divino algo que tenemos que evolucionar, cambiar, digerir, aceptarnos, rendirnos, reconocernos que estamos equivocados. Eso es lo que tenemos que escuchar. Dice María, por ejemplo, María Ramírez Padre, ¿es válida la oración sin hablar, solo pensar? Claro que sí, lo acabamos de leer en el Evangelio. Sí, claro, es una presencia, estar en la presencia de alguien, pero no es algo mágico, es algo real, es algo divino y a la vez humano. Estar en presencia de Dios, pues sí. Y en el silencio interior. Marisela hace una pregunta que sería como la síntesis de todo el tema. ¿Cómo estar en comunicación con Dios? ¿Qué le recomienda, Lola? Rendirse. Yo, Marisela, te recomiendo que te rindas a Dios, de decirle, Señor, ven a mí, ven a mi corazón, despiértame esa necesidad y ese amor a ti para que pueda yo ser una digna hija tuya. Recuérdanos tus datos de contacto, Lola, porque nos despedimos ya. Me escriban en mi Facebook a Lola Landa o al cense2012@gmail.com. Los que ganen tus becas, que se reporten contigo. Soy @lolalanda.com y las becas al 1931-6252 para que podamos entregárselas. Y tú te llevas los nombres de las ganadoras. ¿Cómo quieres despedir la charla de hoy, Padre Mario? Obviamente ahí les doy información. Ay, perdón, ya no es que tengo el tiempo bien justo. Pero información con Lola para lo de sus talleres. Yo diría que para crecer en esa comunión con Dios, dos cosas esenciales: leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Yo le recomendaría también, y esa es la segunda, que lean la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Para mí es uno de los mejores libros que tenemos sobre la oración, que es a la vez bastante instructivo y a la vez bastante profundo. Entonces, leer la Biblia y leer la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Padre Mario Alberto González, por su presencia esta mañana. Gracias. Soy Claudia Ábrego, les deseo un día feliz.